Iniciamos entonces la grabación de esta segunda sesión, empezando por comentarios sobre el video que acaban de ver ustedes. ¿Qué opinan acerca de lo que dice el responsable de ADECO, ¿no? Que ADECO es una empresa de colocación o de contratación de personas. Pues a mí me pareció interesante que dijo que vamos a entrar o estamos entrando a la cuarta revolución industrial, o Ajá. sea que tenemos que estar ya más a la vanguardia de la tecnología en todas esas cosas virtuales, online, el trabajo en equipo virtual que recalcó mucho. Entonces creo que tenemos que estar más familiarizados con esa parte. Sí, porque se vienen bueno, yo vengo platicándolo en diversas oportunidades con diferentes alumnos que he tenido, que pues viene una revolución, si no es que ya estamos dentro de la misma revolución desde hace ya prácticamente más de una década, Ujú. en cuanto a la automatización de procesos, ¿no? Y aunque pareciera a primera vista que esa automatización de procesos no va a afectar, o pareciera que dicen, no, pues a la optometría no le pega y todo ese rollo. Yo creo que si nos ponemos a analizar una serie de factores que ocurren en la optometría, sí hay una tendencia a la automatización de algunos procesos que hace que el campo del desarrollo del optometrista cada vez se esté compactando, como es normal en todas las profesiones, ¿no? Entonces, en esa compactación de los campos de acción, pues hay que convertirnos en agentes de cambio antes de que muchas veces las formas tradicionales de trabajo que encontramos dentro de la profesión, pues se conviertan en obsoletas, ¿no? Yo platicaba en semanas anteriores con algunos de sus compañeros y les decía que yo veía la perspectiva de la optometría a mediano, bueno, a corto y a mediano plazo, que se convierte en un área de trabajo o en un área de desempeño profesional, hablando como actividad, que se va hacia dos vertientes, ¿no? Uno es poco a poco la desaparición del consultorio tradicional con las características que vemos hoy de una óptica, o podemos hablar de una óptica tradicional. Va desapareciendo poco a poco eso, va a ir desapareciendo. Va yo creo que implementarse más la idea de un consultorio formal, clínico, de revisión visual en base a el desarrollo de profesionistas como ustedes, ¿sí? Va más para el hecho de un servicio más profesionalizado en la optometría, pero por otra parte, tenemos que la óptica tradicional también tiene un cambio, ¿no? Yo lo veo el cambio que ya se observa desde hace algunos años en la Ciudad de México, y que con motivo de la pandemia se observa de manera más acelerada en ciudades como esta en Guadalajara y en algunas ciudades también grandes, el fenómeno de la consulta, o más bien de la revisión, para no hablarle con un término que quizás no sea el correcto, de la revisión optométrica a domicilio, ¿sí? Entonces, ya hay muchas personas ofreciendo servicios de graduación de lentes a domicilio, por ejemplo. Entonces, son esos las vertientes que tenemos que ir vislumbrando, y en base a lo que es la formación y la preparación que estamos teniendo en esta carrera, pues tomar lo que nos corresponde y también pues desarrollar habilidades más allá de las que se manejan en el aula, pues habilidades que tengan que ver con la gestión de negocios, la administración, ese tipo de cosas, para que puedan ustedes migrar al área que verdaderamente les correspondería, ¿no? Entonces sí es interesante la cuestión les digo, las titulaciones, la cuestión de terminar. Creo que todavía hay cierta connotación, inclusive hasta social, intrínseca en los reclutadores, hablando de aquel que opte por buscar trabajo con alguien más. Pero creo que inclusive hasta socialmente todavía tenemos el modelo de observar como más capacitado a la persona que posee un título, ¿sí? Hablando de todo el proceso, no solamente del terminar una carrera, sino de tener el documento en la mano en físico. Entonces, pues en esas circunstancias, pues es de vital importancia que
nosotros estemos manejando procesos hasta terminarlos, como el caso de las titulaciones, ¿no? En algún tiempo atrás a mí me comentaba una persona, y creo que tiene razón, decía él, lo he observado pues en muchas personas, ¿no? En personas desde mi generación hasta todas las posteriores, en el caso de mis alumnos, pero me decía esta persona, cuando uno estudia una carrera a nivel superior, debe de buscar siempre titularse lo más pronto posible después de egresar de ella, porque dice, con motivo del desarrollo laboral, profesional de cada persona, si una persona no se titula lo más pronto posible, probablemente caiga en la circunstancia de postergarlo cada vez más hasta que se vuelve pues un lapso de tiempo muy grande, ¿no? Él me comentaba en esa ocasión, esta persona que me hacía ese comentario, me decía que él pues ya pertenece a una clase ya muy avanzada, ¿no? Muy grande. Pero digamos que él tenía alrededor de, ¿qué habrán sido? Unos 25 años de haber egresado, y decía que todavía se encontraba personas de su generación titulándose apenas, ¿sí? Y me tocó un día ir con esta persona y conocer precisamente a un compañero de generación que estaba haciendo un trámite de eso, ¿no? Entonces, él volteó y me dijo, ¿ves lo que te comentaba? Entonces, sí ocurre esta circunstancia, ¿no? Y es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo, pues en aspectos que tienen que ver con carreras como la optometría, que el fin primordial es tener el proceso de aprendizaje y titulación culminado, pues para que ustedes también se encuentren en óptimas condiciones de poder desarrollarse profesionalmente en un campo que les ofrece muchas oportunidades más allá de la consulta optométrica, ¿no? Me refiero a una consulta tradicional de óptica. Creo que la manera de poder evidenciar y desarrollar todos los potenciales de manera normativamente correcta, pues es terminando todo el proceso. Entonces, la invitación es a que, en la medida de sus posibilidades, culminen el proceso de titulación lo más pronto posible, ¿no? La intención que hay y el ánimo que hay en la institución, en el Instituto Siloé, por parte de sus directivos, sí es de constante seguimiento y de constante apertura a encontrar medios para que ustedes se titulen, y precisamente pues coadyuvar a que ustedes tengan finalizados esos procesos, ¿no? Parte de eso es precisamente esto que estábamos ahorita manejando sobre los diferentes tipos de titulación. Cuando se toma la opción de abrir a diferentes titulaciones, pues es con el ánimo de encontrar opciones para que ustedes puedan tener una titulación más fácil o más rápida, ¿no? De lo que antes tradicionalmente se manejaba. Entonces, pues de ahí que la invitación está abierta pues a que se titulen lo más pronto posible, les digo, de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? ¿Alguna otra cosa que hayan observado del video? Profe, Sí. yo quería comentar que cuando vi el video me recordó mucho a mis clases de administración de empresas, sí, de negocios, perdón, Uh-huh. porque hablaba sobre emprender y sobre cómo hacerle para poder que tu empresa crezca, para que no caiga. También me acuerdo que ahí la persona que entrevistan comentaba que había muchas empresas que ya se estaban derrumbando porque no habían visto cómo se manejaba el mercado de sus alrededores, ya sea de los mismos productos o de otros. Uh-huh. Entonces a mí es interesante porque eso no, lo tenemos que ver nosotros, más que nada, porque como nosotros estamos en lo de los consultorios, ópticas y todo eso, pues sí tenemos que ver cómo está el mercado de las demás ópticas, cómo Uh-huh. están trabajando, cuántas personas tienen su título, cuántas personas son técnicos, cuántos los que trabajan ahí no saben y les enseñó su primo, su tío, su hermano. O sea, eso a mí se me hizo muy relevante todo el video porque lo pude conjugar con muchas cosas. Entonces, ahora sí que sí me sirvió mucho y ahora sí que ya voy entendiendo un poquito más la razón de por qué tenemos que tener con nuestro título, nuestra cédula y titularnos rápido.
por lo que acaba de mencionar, profesor. Me hizo muy interesante el video. Sí, inclusive, fíjense que en el mismo ánimo de estar constantemente viendo desarrollar áreas de oportunidades. De hecho, actualmente se está trabajando en una actualización del plan de estudios de materias como liderazgo y administración de negocios, que ya ahora la propuesta que está sobre la mesa para esas materias está más encaminada a aspectos más integrales que hablen acerca de una realidad que les pueda ser más significativa a ustedes, ¿no? Ya los contenidos ahorita de la materia que no les tocaron a ustedes manejarlos, porque les digo, apenas se hizo esa propuesta, pero ya están encaminados más, no solamente a los temas de administración como tal, con la estructura que les tocó a ustedes, sino que ya hay apartados dedicados a cuestiones que tienen que ver con calidad, atención al cliente, aspectos relacionados con el desarrollo del branding de la marca, con aspectos del marketing, que tratan como que de ser un panorama general, pero adecuado a las necesidades de un mercado ya más actualizado en cuanto a las necesidades de educación que se tienen para ustedes como jóvenes profesionistas, ¿no? Entonces, estoy viendo eso para ver, yo creo que voy a colocar en una plataforma alterna los materiales que tenga dentro de lo que son los contenidos. Primeramente, yo creo que lo que empieza a aparecer hoy con sus compañeros de fin de semana de liderazgo, voy a platicar con el director para ver si vemos la posibilidad de colocarlo en una plataforma alterna a los contenidos, por si alguno de ustedes está interesado en al menos revisar los contenidos que ya van a venir en el programa, pues que estén ahí a su disposición, ¿no? Que les pueda servir como una actualización, independientemente de que hayan manejado ya su propia materia y hayan tenido una calificación aprobatoria. De repente este tipo de cosas pues nos ayuda mucho a poder actualizarnos en conocimientos o en vinculaciones, ¿no? Yo el aspecto del manejo de negocios, por ejemplo, del ramo de la óptica, yo todavía lo veo en México desde el punto de vista de investigación o desde el punto de vista del desarrollo de análisis de mercados, todo esto lo veo todavía verde, ¿eh? Por ejemplo, comparándolo con el caso de España, en España hay todo un desarrollo y ya hay una concientización hasta por parte de los alumnos y de los egresados de las carreras de optometría a centrarse también más en aspectos relacionados con el desarrollo de modelos de negocios dentro de la optometría. Y esa parte pues es muy importante porque si ahora vemos cómo se está manejando todo en redes sociales que nos hablan acerca de educación financiera, negocios, etcétera, es necesario que todo eso exista en espacios donde se maneje, pero relacionado con el negocio de la optometría, ¿no? Y en nuestro país, que cada país tiene contextos a veces muy particulares, ¿no? Pero les digo, ya tenemos eso contemplado, ya hay una actualización del programa y pues ya después les haré yo de su conocimiento si alguien tiene interés en manejar o en ver alguno de estos contenidos, pues adelante, ¿no? Inclusive se están viendo algunas opciones de titulación que pudieran también vincular con la cuestión del desarrollo de habilidades en materia de negocios al respecto, ¿no? Entonces, el objetivo, como les digo, es básicamente pues que ustedes tengan una serie de herramientas que les puedan ayudar a desarrollarse y a salir lo mejor preparados en todos los aspectos, sobre todo sin olvidar la parte más importante, pues que es la parte de la optometría y la parte clínica, ¿no? Pero también dotarlos de algunas herramientas auxiliares. Platicábamos entonces el tema antes de que termináramos la otra sesión, lo relacionado con las modalidades de titulación, y nos habíamos quedado en la modalidad de tesis. Pues básicamente lo que viene en el artículo 17, para un poquito recapitular, pues es de que nos habla de todos los elementos que debe de contar el documento de tesis que va a ser presentado ante un comité de titulación, el cual le va a dar una calificación de aprobatoria o no aprobatoria en base al producto que se presente. El objetivo entonces de esta materia pues es de alguna manera rescatar los saberes previos que tenemos de todas las materias relacionadas con la investigación, desde metodología de la investigación hasta investigación cualitativa y cuantitativa, para llevar a cabo pues un ejercicio de práctica de un producto que nos puede servir para un proceso de titulación.
¿Por qué lo tomamos como que nos puede servir? Bueno, pues porque lo importante aquí, hablando de que existen otras modalidades de titulación, es que ¿por qué se le pone tanto énfasis al proceso de la tesis? Pues porque prácticamente los procesos de investigación son procesos muy importantes que ustedes van a tener que llevar a cabo. Más allá de lo que es el aspecto escolar, van a tener que manejarse en aspectos que tengan que ver con el desarrollo de algún estudio de posgrado que ustedes vayan a manejar. Cuando nosotros nos manejamos en cuestiones de posgrado, pues vamos a encontrar que en los posgrados la investigación es sí o sí, siempre existe, ¿no? Entonces, se trata también el hecho de que exista un mayor énfasis en los procesos de investigación y en los procesos de tesis, que ustedes se vayan con herramientas suficientes para poder llegar a esos niveles de posgrado, pues con ya un conocimiento que les pueda permitir desarrollar también habilidades cuando estén en ese momento de su educación, ¿no? Entonces, les decía que en el proceso de tesis, pues aparte de los requisitos, digamos, de entrada, pues nos habla de que dentro de los elementos que debe tener el documento o el informe final, pues nos habla también de que viene la parte del planteamiento del problema con lo que son los objetivos de investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, que forma parte de lo que ya vimos nosotros en investigación cuantitativa. El reglamento busca, de alguna manera, que ustedes tengan elementos para poder recordar a qué se refiere cada uno de estos elementos, pero la clase de seminario nos va a servir para precisamente poner en práctica estos elementos, no solamente recordarlos, sino aplicarnos a un ejercicio práctico, ¿no? Nos habla también, pues, de que debe de tener una hipótesis, una explicación tentativa del fenómeno que pretendemos investigar, y también, pues, debe de tener un desarrollo capitular, ¿no? Hay una recomendación en lo que es el esquema de trabajo que propone el instituto, que es el manejar al menos 4 capítulos dentro de lo que es el desarrollo capitular y posterior a lo que es la introducción, manejar en un capítulo los enfoques teóricos, en un segundo manejar la perspectiva metodológica, cuáles son los métodos, las técnicas, los instrumentos que vamos a manejar en nuestra investigación, y en un tercer capítulo presentar los resultados, los hallazgos que tengamos de acuerdo a la aplicación de nuestra metodología. Dice que, pues también, pues un cuarto apartado donde se maneje las conclusiones, es decir, que se maneje el cierre del trabajo, ¿no? Básicamente estos son los elementos que vamos a estar manejando dentro de nuestro propio trabajo, y pues lógicamente que no hay que olvidar que también tenemos que manejar tanto una bibliografía en formato APA, que los formatos APA tuvieron una modificación apenas el año 2019 y que vamos a estar comentando al momento de ir avanzando en nuestra clase. Son modificaciones no son tan variadas, pero creo que sí contribuyen mucho a eliminar ciertos aspectos que antes eran más confusos. Y por último, pues una tabla de anexos, que la tabla, perdón, un espacio de anexos, que en el espacio de anexos pues vendrá todo lo relacionado con la implementación de la metodología y que no se pudo colocar en otro apartado por la gran cantidad de información que supondría, ¿no? Entonces, básicamente, el trabajo de tesis va a tener estos requisitos y tendrá que pasar mediante una defensa ante sinodales, ¿sí? Aquí a lo mejor ustedes ya tienen conocimiento por la experiencia de alguno de los muchachos que ya han pasado por este proceso, pero pues actualmente el comité de titulación está formado por 3 de sus maestros, los cuales se encargan de recibir, tanto de manera física como estar presentes en la exposición de sus trabajos, de sus investigaciones, y donde se convoca una sesión en la cual ustedes van a tener la oportunidad de hacer una presentación de su trabajo y donde exponen su tema, ¿no? Dentro de la presentación, pues se contempla que son presentaciones de aproximadamente 30 minutos,
y donde una vez que exponen su tema, pues los sinodales procedemos a interrogar o a cuestionar algunas cosas a los estudiantes, ¿no? Recuerden que en ese momento y para efectos de lo que ustedes están manejando desde su ejercicio de tesis, ustedes son los expertos del tema, ¿sí? Entonces es muy importante que como expertos en el tema, ustedes se empapen de todo el conocimiento de su investigación para efectos de que ustedes sean el referente que nos pueda permitir conocer y que les pueda permitir a ustedes exponer adecuadamente cualquier aspecto que se llegue a manejar en la sesión, en las sesiones de sinodales, ¿no? Hay un procedimiento que es el que está marcado aquí en el artículo 18 acerca de cómo se lleva a cabo la sesión, ¿sí? Y donde, pues, al final de cuentas se comunican los dictámenes al sustentante, ¿no? Y se da el levantamiento de acta y la firma de la correspondiente para efectos de señalar como aprobado o no aprobado el trámite de titulación, ¿no? Existen tres tipos de resoluciones o de dictámenes, ¿no? Recordemos que la resolución tiene que ser siempre de carácter aprobatorio, es decir, cuando no se tiene por aprobado un trabajo que se presenta de tesis, pues simplemente no hay un dictamen, es decir, no hay una aprobación. En el caso de las aprobaciones pueden ser de tres tipos. Las aprobaciones por mayoría, donde todos los sinodales están de acuerdo en el sentido afirmativo. Los que son aprobados por unanimidad, es decir, cuando hay mayoría de criterios a favor de que sea aprobado. En el caso de nosotros, en este momento, podríamos decir que al ser 3 personas, con que 2 personas lo aprueben, estarían aprobados por unanimidad. Y las aprobaciones en tercer punto, las de convención honorífica, que decíamos que son aquellas cuando, por ejemplo, el trabajo se distingue por una calidad muy alta y que a juicio de los 3 o de la totalidad de los integrantes del comité de titulación se considera que tenga una mención honorífica, se puede optar por manejar una aprobación con mención honorífica en tesis, ¿no? La otra forma de titulación que tienen ustedes es la titulación por servicio social. Cuando ya se concluyeron el 100% de los créditos del plan de estudios y se tiene el requisito también de haberlos cruzado con un promedio de 8 puntos, se podrá optar por la modalidad de servicio social. Esto es muy importante que distingamos entre el servicio social como requisito dentro de los parámetros institucionales de el servicio social como medio de titulación, ¿sí? Es decir, el servicio social se debe de hacer, ¿sí? Pero cuando se opta porque este sea el medio para titularse, tiene características más especiales y específicas, ¿no? Por ejemplo, el hecho del promedio mínimo es 1. Para poder optar como medio de titulación el servicio social tiene que tenerse al menos un promedio de 8 puntos. Y se debe de realizar el servicio social en alguna comunidad del país donde su servicio resulte en beneficio de las comunidades menos favorecidas. Ojo, ya nos ha pasado antes que de repente dicen, bueno, pero es que yo trabajo en una asociación donde vienen personas de escasos recursos y hacemos servicios. Si no están en comunidades del país menos favorecidas, no puede optarse por el servicio social como modalidad de titulación. Como servicio social no hay ningún problema, pero como modalidad de titulación tiene que tener esta característica de estar en comunidades menos favorecidas, ¿no? Profe, Sí. ¿como cuáles comunidades por mencionar? Como cuáles comunidades, cualquier comunidad desfavorecida que tengas fuera de lo que son las áreas metropolitanas urbanas. Si tienes el pueblo de San José de los Burros, Jalisco, podría ser uno. Alguna comunidad que se encuentre alejada y que por las características no tengan los servicios y las comodidades que puedan implementarse en una zona urbana. ¿Y se puede cambiar de estado? ¿Cómo? Como Eh, irse a Guanajuato. Ajá, yo, por ejemplo, yo me puedo ir a sí. Guanajuato. Por ejemplo, pues si en Guanajuato se van a alguna comunidad, lógicamente que no podría ser en Guanajuato o Guanajuato, ¿no?
No, A lo tiene mejor que ustedes ser. deciden, ¿hay alguna población en Guanajuato? No sé, ¿qué población podría ser una población pequeña de allá, Noemí? Pues hay uno que se llama Acámbaro, La Cebuche y todos esos son como poblaciones. Que dice, hay uno que se llama Cámbaro y es donde yo vivo. Y es donde yo Órale. vivo y ahí se ocupa. Sí, sí, Pero por sí se ejemplo, puede no hacer cambio de estado. se puede hacer así. Sí, claro que sí. Nada más es muy Ah, ok. importante que debe de existir un convenio de colaboración en servicio social entre el instituto y el lugar a donde vayan ustedes a ser recibidos. En un momento dado, si no existe ese convenio, el instituto está en la total disposición de generar los convenios necesarios. A veces los mismos alumnos fingen como interventores, es decir, si conocen a alguien de allá, a lo mejor le Ujú. entregan ustedes el convenio y no hay ningún problema. Hay una total apertura por parte del instituto para lo relacionado con los convenios, ¿no? Ah, ok. Gracias. Entonces, esa es una opción, sí, claro, podría ser, ¿no? La titulación bajo la modalidad de servicio social es una modalidad que de repente a lo mejor a alguien en el pasado le pareció muy papa o muy fácil, pero tiene su cierto nivel de compromiso, más que hablar de dificultad, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la modalidad de servicio social requiere de un informe de servicio social. ¿Sí? Se tiene que llevar a cabo unas sesiones con tu asesor de servicio social o con tu responsable de servicio social y se tiene que al final de cuentas presentar un informe de servicio social que requiere de ciertas características, ¿no? Que vienen aquí manejadas en el artículo 22, ¿no? ¿Sí? Yo creo que la parte más importante para poder cumplir a cabal circunstancia de lo que es el informe de servicio social es que desde un inicio, si ustedes optan porque esta sea la modalidad, estén recabando evidencia de todo lo que hacen, ¿sí? Porque pues les pide que haya un resumen ejecutivo, que se señalen los motivos personales y profesionales que motivaron la realización del trabajo, los motivos y objetivos de la institución donde ustedes van a hacer el servicio, la descripción de las actividades, planteamientos de situaciones problemáticas a solucionar, ¿sí? Un panorama sobre las etapas del proyecto donde se participa, las áreas del conocimiento del plan de estudio que se vinculan con su servicio social, muchas cosas que de repente lo que ha pasado o en algunos alumnos que ya han egresado es que ellos le ven un poco de dificultad a esto, pero es porque desde un inicio no se ha trabajado con reunir los elementos para poder tener todo este documento completo. ¿Sí? Y al momento de que es presentado, pues caen en el problema de que no tienen, por ejemplo, bien determinado los marcos teóricos, ¿no? Cuando hablamos de un marco teórico no, o de una metodología dentro de lo que es el servicio social, pues hablamos de cuáles son las estrategias, las herramientas, las técnicas que van a manejar dentro del servicio social para desarrollar sus actividades, ¿no? Entonces, si de repente nosotros nada más vamos al servicio social, pero no nos encargamos de ir viendo, de ir recabando evidencias sobre lo que estamos haciendo, pues probablemente al final no nos acordemos de lo que vimos los primeros meses del servicio y va a traer como resultado pues que haya vacíos o que haya lagunas de conocimiento que después les resultan más difícil de comprender o de llenar en los informes, ¿no? Entonces, el consejo es que si ustedes se deciden por el servicio social como modalidad de titulación, es que siempre estén al pendiente de estar, uno, que conozcan desde antes este programa, que de hecho para eso es el objetivo de que lo tengan ya desde ahorita, y dos, pues que estén trabajando en conseguir todos los elementos que aquí se están pidiendo conforme van trabajando. La realidad es de que no es tan engorroso. Más bien lo único que requiere la modalidad de servicio social es que estén muy conscientes de ir recabando toda la serie de informaciones que vienen aquí, ¿no? Entonces, hablando de que es un tiempo relativamente amplio el que se tiene el servicio social, no resulta tan difícil, ¿no? Le digo, el tema es cuando no hacemos nada y al final, ya hasta cuando inclusive terminamos y ya ni siquiera estamos viendo el servicio, queremos recabar todo, nos puede costar más trabajo, ¿no? La otra modalidad de titulación, pues es la de estudios de posgrado, donde esta opción pues requiere, es aquella, bueno, primeramente, que a la cual accede algún alumno cuando ingresa a una especialización o maestría impartida por algún instituto
o universidad nacional o internacional. Para esta opción se dice que el candidato debe de tener un promedio mínimo de 9 en las asignaturas del programa y terminarlo en el tiempo establecido para ello. O sea, es muy importante el conservar una calificación de al menos 9 en el posgrado y también como requisito haber tenido un promedio mínimo de 9. Bueno, no, hablar esto respecto de el programa de posgrado, ¿no? Habrá quien se le facilite y diga, no, pues yo ya tengo a lo mejor la idea de ir a hacer algún posgrado y es un medio también válido para llevar a cabo el proceso de titulación, ¿no? Pide este elemento, aparte de tener el promedio mínimo de 9 en licenciatura, también pide haber aprobado la licenciatura, las asignaturas en ordinario, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas, les digo, yo se los he comentado y a veces, pues por algún extra que decimos, no importa, nos vamos a extra, perdemos la oportunidad de modalidades de titulación, ¿no? Entonces, promedio mínimo de licenciatura de 9, todas las asignaturas en ordinario y aparte conservar un promedio mínimo de 9 en el posgrado. Es lo que solicita la modalidad de estudios de posgrado, ¿no? La otra modalidad que tenemos, pues, es la titulación por apoyo a la docencia y producción de materiales educativos. Aquí, cuando hablamos de apoyo a la docencia y producción de materiales educativos, hablamos de que esta modalidad contempla 3 tipos de materiales, que pueden ser 3 variantes que pueden ustedes manejar. Una es un texto didáctico, que puede ser un manual, un libro relacionado con alguna de sus materias. Pueden ser también medios didácticos audiovisuales, ¿sí? Puede ser ¿qué les puedo decir? Medios didácticos audiovisuales. Puede ser algún video, ¿sí? Algún documental, de alguna manera, algún material que pueda utilizarse para la capacitación también. Puede ser manejado como un medio didáctico audiovisual. O también hablamos de programas didácticos multimedia, que básicamente los programas didácticos multimedia pues son la generación de programas, de aplicaciones que pueden servir para el aprendizaje de la optometría, ¿no? Vamos a ver que este elemento pues tiene diferentes características y va a tener como cualidad pues que ustedes puedan a lo mejor desarrollar, si es su interés, diferentes materiales o diferentes productos que puedan ayudar a contribuir al desarrollo de las habilidades en cuanto al aprendizaje de la optometría, que me parece que es un área de oportunidad muy importante en el caso de la licenciatura en optometría. Inclusive se contempla que puedan existir softwares relacionados con algo, con algún tipo de prueba, con algún mecanismo para revisar. Puede ser también que se manejen este tipo de cosas, ¿sí? Inclusive también se tiene contemplado porque de repente existen herramientas que no necesariamente están dentro de esas 3 etapas, pero yo recuerdo que hace algún tiempo, no sé si ustedes recuerdan que le llegaron a ver que Roberto tenía una cabeza, una mona, exactamente, y en algún momento él consideró que ese fuera su medio de titulación. Puede ser utilizado esto, sí está abierto inclusive esta cuestión de los materiales didácticos, está abierto a que puede existir algo que no necesariamente se encuentre en esos 3 rubros, pero que pueda contribuir al aprendizaje y se puede manejar, ¿no? Algún aparato, alguna técnica mediante algún dispositivo mecánico se puede utilizar para esto, ¿no? Pues básicamente estos son los elementos que había que ver el día de hoy. Estamos a punto de que se corte la transmisión. Si se corta, les doy alguna instrucción adicional por el WhatsApp, pero básicamente lo que vamos a hacer ahorita es que ustedes tienen habilitado un espacio de actividad para que en lo que resta de lo que sería la clase normal, ustedes contesten a lo que viene ahí, que es básicamente un esquema de una selección que ustedes hagan de una modalidad de titulación, ¿sí? El espacio está habilitado para que puedan realizar esta actividad hasta el día de hoy a la medianoche, pero preferentemente lo deseable sería que lo acabaran ahorita en el transcurso de lo que nos queda de clase. ¿Sale? Cualquier duda que tengan respecto de la elaboración